Prepárate para realizar estos muffins salados de acelga que son súper húmedos, esponjosos y tienen un sabor increíble. Anda preparando estos ingredientes para realizar estos muffins salados. Para esta receta vamos a necesitar 200 gramos de acelga, 200 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, 150 centímetros cúbicos de leche, 75 gramos de queso de rallar, un huevo, 60 centímetros cúbicos de aceite y queso para espolvorear, cantidad necesaria. Arrancamos la receta lavando nuestras acelgas y las vamos a hervir, las vamos a blanquear durante 5 minutos en agua hirviendo y una vez que las tengamos listas, las vamos a exprimir bien, le vamos a sacar todo el agua que tengan. Yo lo voy a hacer con las manos, pero ustedes tranquilamente las pueden poner en un colador y con una cuchara las van aplastando. Yo lo hago con las manos porque me resulta muchísimo más cómodo. Una vez que ya tenemos nuestras acelgas bien exprimidas, que le sacamos todo el exceso de agua, miren todo el agua que quedó en el plato. Lo que vamos a hacer, las vamos a picar lo más chiquititas que puedan. Yo lo estoy haciendo con acelgas, pero ustedes tranquilamente lo pueden hacer con espinacas. Si llegaste hasta acá, no olvides de suscribirte y activar la campanita, así cuando subo una receta nueva te llega la notificación. Además, si te gusta este video, dale un me gusta y compartilo, así más personas pueden realizar esta receta de muffins salados que está genial. Y una vez que tengamos este paso listo, vamos a tomar un bowl, vamos a poner nuestras acelgas dentro de este bowl, le vamos a agregar el huevo, la sal, le vamos a rallar un poquitito de nuez moscada, esto es opcional. También le voy a agregar un poquitito de perejil, que también es opcional, todo va en gusto. Acá lo pueden condimentar como a ustedes más les guste. También si quieren le pueden poner un poquitito de pimienta, pero no se olviden que más adelante le vamos a agregar el queso de rallar, así que no pongan tantos condimentos salados para que nuestros muffins queden ricos. Ahora sí, vamos a integrar todo esto muy bien. Si te gustan los muffins, acá arriba te dejo unos muffins de banana y chocolate que están buenísimos. Una vez que lo tengamos integrado, le vamos a agregar el aceite y la leche y lo vamos a volver a mezclar todo muy bien. Una vez que ya haya pasado esto, vamos a agregar el queso de rallar. Si te gustan las preparaciones que tienen acelga, acá arriba te voy a dejar un enlace de tarta de acelga y además estos buñuelos de acelga que no te los podés perder. Y por último vamos a agregar todos nuestros secos. Vamos a poner un colador sobre el bowl, le vamos a agregar la harina, el polvo de hornear y lo vamos a tamizar a todo esto muy bien. Una vez que lo tengamos tamizado, vamos a integrarlo todo a la preparación. Ahora sí, ya tenemos nuestra masa de muffin lista. Vamos a poner nuestros muffins en un molde. Yo al molde lo aceité y lo enhariné un poquitito. Y ahora sí voy a ir poniendo de a cucharadas la preparación. Una vez que ya tenemos toda nuestra preparación en el molde, lo vamos a llevar a un horno precalentado a unos 200 grados por alrededor de unos 20 minutitos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Y así quedan nuestros muffins de lindos. Miren qué buenos que están cuando salen del horno. Ya están listos para disfrutar. Anímate a preparar estos muffins y después me contás cómo te quedaron. Si tenés alguna duda, no te olvides de dejarlo abajo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.